de esa misma manera, como nace en nuestro corazón, también comunicarlo a aquellas otras personas con las que nos reuniremos tal vez esta noche o mañana en el trabajo, ¿verdad? Porque queremos que Cristo viva en nuestros corazones y por esa razón estamos aquí. Amén. Amén. Yo le dije a José, él me dijo: diácono, ¿usted quiere hacer una charla? ¿Quiere una prédica? Y yo, sí. Pero yo le dije, yo no soy carismático. Él me dijo, no importa. Me dijo, no importa. Yo le dije, yo no soy carismático, me gustan mucho los carismáticos, me gusta mucho la espiritualidad, la alabanza, pero no soy o sea, como de ser tan expresivo, ¿verdad? Pero en el seminario, yo creo que ustedes conocen, tengo un compañero que se llama Pedro Repollet, no sé si lo conocen. Sí lo conocen algunos, ¿verdad? Y él siempre me ha invitado a participar de las charlas y me dice, no, usted no tiene que cantar si no quiere, simplemente va y usted es lo que es, ¿verdad? Dios se manifiesta a través de la forma como usted es. No todos somos iguales, porque si no, entonces todo el mundo estaríamos de pronto aburridos o todo el mundo contentos, pero somos un poco diferentes. Y lo principal para mí es darle esa gracias a Dios, porque me da esa oportunidad, porque no lo dudé en el momento que José me dijo, dije sí, y pensando también que es una muy bonita oportunidad para compartir con ustedes de pronto mi experiencia personal. Y no quiero que piensen mal que estoy solamente enfocándome en mí en este momento, pero el tema que quiero que manejemos y el cual quiero que pensemos hoy es, yo lo titulé de esta manera, nuestra vocación, ¿verdad? Todo el mundo habla de la vocación y muchas veces decimos, la vocación para ser sacerdote o la vocación para ser monjita, pero no pensamos en cuál es nuestra vocación, ¿verdad? Muchos de nosotros no nos detenemos a pensar cuál será esa vocación que el Señor nos da, o cuál es esa vocación a la que el Señor nos está llamando, y que muchas veces por diferentes circunstancias de la vida no ponemos cuidado o no escuchamos. Una de las primeras preguntas que quiero hacer es: ¿a qué nos está llamando el Señor cada día? ¿A qué nos llama? De pronto nos llama a ser cristianos y cristianos comprometidos, pero solamente nos quedamos en la parte cristianos, y la parte de comprometidos nos hace falta, ¿verdad? Entonces es ese caminar al que el Señor nos llama a diario, de buscarle, de seguirle y de estar siempre conectados con Él, porque una vez que estamos conectados con Él, somos cristianos comprometidos, ¿verdad? Una segunda pregunta sería: ¿qué hago yo para encontrar lo que el Señor me llama a hacer? ¿Qué hago yo a diario? Mis actitudes, cómo me comporto yo de pronto con otra gente, cómo me comporto primero que todo, cómo me comporto conmigo mismo, ¿verdad? Porque si yo me porto mal conmigo mismo, ¿cómo voy a aspirar a portarme bien con otros? Entonces es el tener en cuenta que el Señor actúa en nuestras vidas solamente cuando nosotros le permitimos, ¿verdad? Porque el Señor no forza a nadie a seguirle. El Señor abre nuestros corazones. El Señor abre nuestros corazones, toca nuestra puerta y nosotros abrimos o la dejamos cerrada. Es nuestra decisión, porque no habría de alguna manera sentido, ¿verdad? De que el Señor venga y me force a hacer algo, porque no estaría siendo una persona libre. Y el Señor, ¿qué quiere de nosotros? Que seamos libres, y principalmente libres del pecado. Amén. Amén.
Ahora, quiero compartir con ustedes, primero que todo, cuando hablamos de una vocación, como lo decía anteriormente, pensamos en la vocación del sacerdote, en la vocación de la religiosa, de la monjita, de aquellas personas que se van a hacer misión, pero no pensamos en nosotros mismos como misioneros, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el hacer misión, el tener una vocación, se limita solamente a las personas consagradas, pero no, todos nosotros estamos llamados a tener esa vocación de cristianos comprometidos, que sigamos al Señor donde Él nos llame. No importa si tenemos 5 años, si tenemos 10 años, si tenemos 80 años, 70 años, todos tenemos en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de buscar esa vocación a la que el Señor nos está llamando. Y por eso, no para que me respondan, sino para que ustedes mismos se hagan esa pregunta: ¿cuál será la vocación a la que el Señor me está llamando? De pronto todavía no la he encontrado. De pronto sí es servirle a Él, de verdad. De pronto sí es servirle, comprometerme más de pronto en la parroquia, trabajar de pronto como ujier, como los que dan la bienvenida a la gente en la iglesia los domingos, de pronto dar comunión a las personas enfermas, de pronto visitar las casas de aquellas personas que no pueden salir de sus casas. Todas esas son pequeñas vocaciones a las que el Señor nos llama, y de la manera en que podemos servirle a Él y servirle a su gente, ¿verdad? Entonces, tenga muy en cuenta eso. Miremos a qué es lo que el Señor nos llama. ¿Será que nos llama a tener una vida pasiva? No creo, ¿verdad? El Señor nos llama a tener una vida activa, a vivir y a entregar todo lo que tenemos para Él, y solo para Él y para la gloria de su reino. Amén. Amén. Y reflexionando en eso, reflexionando acerca de la vocación, quiero que nos pongamos de pie un momento. ¿Quiénes vinieron a misa ayer o el sábado en la tarde? Ok. ¿Se acuerdan del evangelio del día de ayer? El Señor llamó a los 72 y los mandó de 2 en 2 a predicar el evangelio. Muy bien, para aquellos que no fueron a misa, ese es el evangelio del día de ayer. El Señor escoge a los 72 discípulos y los envía de 2 en 2 nuevamente, ¿ok? Ya mandó los 12 y ahora manda otros nuevos 72. Entonces, para que, como en el fútbol, para que empatemos en goles, vamos a escuchar el evangelio, y en base a él vamos a continuar la charla. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2, delante de Él, a todas las ciudades y lugares donde iba a ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsos, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla, antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz de ustedes. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras que se queden en esa casa, coman y beban lo que el Señor les ofrezca, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren,
en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos de esta casa y dígales, el reino de Dios ya está cerca, está con ustedes. Pero si encuentran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan, nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de la ciudad que se ha apagado a nuestros pies. Con todo esto, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos podemos sentar? Y ahora que ya tenemos en mente qué es lo que el Señor le manda a los discípulos, hay algo muy importante que tenemos que saber. Después de que descubrimos nuestra vocación, tenemos que tener en cuenta que el Señor dice algo muy duro en el Evangelio. Yo lo decía en la homilía ayer en inglés. El Señor hace esta advertencia a los discípulos. Sepan que van a ir como corderos en medio de lobos, ¿verdad? No va a ser fácil. El Señor nunca, como lo decía en una homilía algún tiempo pasado, el Señor nunca nos dijo que nuestra vida iba a ser fácil, ¿verdad? Por eso, cuando vemos en la televisión que dicen, vengan que el Señor te va a quitar toda tristeza. Yo pienso que las tristezas de que se hablan en la televisión son esas tristezas que a veces nos causan no tener las cosas materiales, ¿verdad? Pero si aprendemos a vivir con Dios, esas cosas materiales pasarán a un segundo plano. Y a pesar de que de pronto no las tengamos, de que carezcamos de ellas, vamos a poder vivir felices y en libertad de todas esas cosas. Y el Señor dice, yo los mando a ustedes como corderos, ¿verdad? Todos nosotros, y el Señor usa esa parábola, nos identifica como el cordero que siguen al buen pastor, ¿verdad? Porque el pastor conoce sus ovejas y sabe qué es lo que él necesita para ellas, ¿verdad? El Papa Francisco hacía una comparación muy bonita. Él cogía el Evangelio, él cogía la parábola del buen pastor, aquella que dice que había un pastor que tenía 100 ovejas, ¿verdad? Y se le perdió una y dejó las 99 que tenía para ir a buscar aquella que estaba perdida. Y el Papa Francisco coge nuevamente esta parábola y dice, nosotros tenemos una oveja y se nos han perdido 99, ¿verdad? Y nos invita a salir de nuestras casas, a salir de nosotros mismos e ir a buscar esas 99 ovejas que se nos han perdido. ¿Y dónde están esas ovejas? Están en medio de estos lobos. ¿Y quiénes son estos lobos? Aquellas personas que vienen a nuestras vidas con ideologías diferentes, presentando un Dios que nos salva, y todo esto se traduce en una cosa, o en diferentes problemas más bien, en divorcio, en abortos, en separaciones, en las discordias que se crean entre las familias. Y miramos cómo el Señor quiere advertir a los discípulos de esta situación, ¿verdad? Porque Él no es un Dios de mentira, ¿verdad? Él es un Dios de verdad. Y Él no cubre nada. Él no cubrió la verdad de decirles que esto iba a ser una misión bien difícil. Gracias. Él no cubre esto y les dice, la misión de ustedes va a ser muy difícil. Y yo pienso que si lo traducimos a nuestro diario vivir, ¿cuántos de nosotros no somos comprendidos por nuestra fe, verdad? ¿Cuántas veces
en nuestros trabajos nos critican de pronto porque somos católicos y nos juzgan y diciendo, ¿ustedes cómo pueden tener esa fe? O cómo pueden, el mismo dicho de siempre, ¿cómo pueden adorar imágenes? O cómo pueden ustedes ir a confesarse con alguien que es más pecador que cualquiera de nosotros. Esa parte es verdad. El sacerdote puede ser el hombre más pecador del mundo, pero tiene esa gracia que se le ha dado a través de los obispos y a través de Jesucristo mismo. Y hay algo que hay que tener en cuenta, y es que cuando nos confesamos, ustedes no se están confesando con Nelson. Perdón, yo no les dije mi nombre, ¿verdad? Nelson. Ustedes no se están confesando con Nelson, sino que se están confesando con Dios mismo, ¿verdad? Porque Dios en ese momento se está haciendo presente a través de ese sacerdote, indigno y todo, pero se está haciendo presente a través de él. Por eso no hay que idealizar los sacerdotes, pero sí hay que amarlos mucho, ¿verdad? Porque han sido personas escogidas por Dios para este servicio particular. Por eso quiero contarles un poco de pronto de la historia de mi vocación, y lo hago con el propósito de pronto de que miremos las diferentes formas en las que el Señor trabaja en nuestras vidas, y también viendo la oportunidad de que veo algunos jóvenes que de pronto pueden ser sacerdotes y a veces no lo han pensado. La semana pasada salimos de misa y había un muchacho como de 27 años, y empezamos a hablar y yo sentía algo en él. Entonces en su forma de hablar yo le decía, usted como que va a ser sacerdote. Y entonces me dice, ¿cómo sabe? Entonces digo, no sé, sino que por la forma de hablar me parece que tal vez usted sería un buen sacerdote. Y me dice, la sorpresa fue para mí, porque me dijo, realmente sí lo he pensado, pero como que nunca he tenido la valentía de decir sí, de decir como que sí quiero ser sacerdote. Yo creo, no sé, pues me imagino que como 4 años, 5 años, y yo vivo en un pueblo muy pequeño en Colombia, y yo me volaba para misa. Yo me iba para misa y mi mamá pues desesperada buscándome, no me encontraba, y ella era muy brava, todavía es un poquito brava, pero ya no tanto como era antes. Y entonces yo me iba para misa sin decirle nada. Cuando llegaba, pero claro que no solo me iba para misa, primero me iba a jugar y después me iba para misa. Entonces cuando yo llegaba, mi mamá no me podía decir nada, porque yo le decía, yo estaba en misa. Entonces, ¿a quién iban a regañar? A nadie. Entonces yo pienso que a través de esos pequeños juegos, a través de ir a la misa, de ver al sacerdote, me fascinaba ver al sacerdote vestido con su ornamento verde, era el favorito mío, y escuchar el monaguillo tocar la campana, para mí era magia, porque cada vez que el sacerdote levantaba la hostia o la copa, sonaba la campana, y yo no sabía quién la tocaba. Yo apenas tenía 5 años, y yo decía, debe ser Dios el que toca la campana. Y todo eso fue creando en mí como esa admiración por las cosas sagradas. Después participábamos de las novenas, teníamos esa oportunidad también de las procesiones, del rezo del rosario en el colegio, cosas que hoy de pronto ya no se ven tanto, y especialmente acá en Estados Unidos, ¿verdad? Donde no hay como vivimos en el país de la libertad, pero no se puede poner una imagen en un salón de clase porque nos demandan, o ya hasta la palabra Dios la quieren sacar de los billetes, ¿verdad? Vivimos en esa cultura, pero de alguna manera nosotros fuimos bendecidos en nacer en Latinoamérica, y de alguna manera tener tan arraigado en nuestros corazones esta fe tan hermosa a la que el Señor nos llama a diario. Y bueno, pasaron los años y yo seguía yendo a misa, pero mi mamá no era muy simpatizante.
por un caso que les voy a contar, y es que alguien falleció en el pueblo y no era conocido de nadie. Y entonces le dijeron, fueron y buscaron al padre, y el padre dijo, no, si no me pagan yo no lo entierro. Y entonces para eso, y yo sé que a muchos de pronto a nosotros nos ha pasado ver la rudeza de algunos sacerdotes, de esa rudeza, y nos duele, ¿verdad? Entonces yo pienso que mi mamá vivía de pronto con ese dolor en su corazón, y de sobremesa voy y le digo yo, no mami, yo quiero ser sacerdote. Entonces lo primero que me dijo, pues si vas a ser sacerdote, que sea un sacerdote bueno, ¿verdad? Y entonces le dije, pues bueno, todavía soy muy pequeñito, pero yo creo que voy a ser sacerdote. Y así pasaron los años, pero ya cuando estaba tenía como 15 años más o menos, llega la época de la rebeldía, ¿verdad? Que a todos nos llega, y ya casi no iba a misa. Sí, hablaba mucho con Dios, me gustaba hablar mucho con Él, pero no iba a misa, ¿verdad? Como algunos cristianos que dicen, oh, yo creo en Dios, pero no voy a misa. Y entonces yo hablaba con Dios y todo eso, y quería entrar al seminario, pero no podía. De alguna manera, pues el factor económico me impedía entrar al seminario, y por cuestiones de la vida, yo tengo un padre que es sacerdote acá en Estados Unidos, un primo que es sacerdote acá en Estados Unidos, y él me dijo, ¿quieres venirte para Estados Unidos? Y yo, no, para nada, no, yo no quiero, porque yo no hablo inglés, yo no quiero dejar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, yo no quiero dejar nada de lo que ya tengo conmigo. Me dijo, bueno, realmente yo no puedo ayudarle económicamente, pero si se viene con nosotros, tal vez sea más fácil. Y yo le dije, no, realmente no me siento bien y no estoy contento con eso. Pasaron 2 años, ya tenía 19 años, y aún seguía con la intención de entrar al seminario, pero no haciendo nada, como que yo decía, seguía trabajando. Cuando un día, después de 2 años de yo haber hablado con mi primo, que no lo conocía, él es primo de mi papá, entonces era un poquito alejado de la familia, y entonces 2 años y medio después, yo llegué de trabajo y me dicen, lo llamaron de Estados Unidos. Y yo, de Estados Unidos, yo no creo que es una llamada equivocada, porque no conozco a nadie de Estados Unidos. Devolví la llamada y efectivamente me decía el padre, un padre americano, pero me estaban traduciendo, que si yo quería venirme para Estados Unidos. Y yo le dije, no, es que yo tengo que dejar todo, y yo no quiero dejar a nadie, y ¿verdad? Todas esas excusas de las que yo alguna vez hablaba en la homilía, de todas las excusas que buscamos para decirle al Señor, no, yo no, como que eso no es para mí, más bien me pongo a hacer otra cosa. Y algo que yo le digo a mis compañeros, y es que yo pienso y tengo la fe, certeza de que a mí el Señor realmente me trajo a este país, porque en ningún momento, y Dios sabe que es verdad, en ningún momento quise venir a este país, especialmente por mi familia, porque vivía con mi mamá y mis hermanos, y era una tristeza de pronto dejar a mi mamá sola, porque mis hermanos ya tenían familia. Pero antes de yo enterarme de que me llamaron primero a mi mamá y le dijeron que querían que yo me fuera para Estados Unidos. Entonces mi mamá fue la primera que se dio cuenta que yo venía para Estados Unidos, sin yo saberlo. Ya nos reunimos con el padre y ya entré a estudiar inglés. Estudié dos o tres meses en Colombia inglés, y ya regresé acá, ya vine por primera vez que iba al aeropuerto, y primera vez que me montaba en un avión y para Estados Unidos. La primera vez es bonito, ¿verdad? Porque venimos a una tierra nueva, Estados Unidos, imagínense usted, no todo el mundo va para Estados Unidos, y uno viene con esa alegría. Y bueno, yo me despedí de mi mamá, y bueno, pasó todo muy bien. Cuando llegué acá, ya empecé a conocer más los muchachos del seminario, el lugar donde llegamos a vivir,
y había un muchacho que recién había llegado y estaba muy aburrido. Decía, no, yo me quiero volver para Colombia porque es que yo aquí me siento muy solo y no sé qué. Pero afortunadamente la amistad entre los dos se dio muy bonita y crecimos en compañía, ¿verdad? Y yo pienso, en relación con el Evangelio, de que hay una razón de que el Señor realmente nos manda de dos en dos. Y porque en ese preciso momento en que Él se sentía tan triste y yo me empezaba también a sentir triste, nos acompañábamos, ¿verdad? Y creció esa amistad tan bonita que aún hoy en día, a pesar de que él falleció hace 2 años, tenía 33 años y falleció el día de su cumpleaños. Ha sido una de las experiencias más duras de pronto de estar aquí en Estados Unidos. Y entonces ya empiezo nuevamente los estudios en el seminario. Ya yo empiezo desde los primeros años, primero, segundo, tercero, cuarto de teología, filosofía, y detrás de mí llegan otros muchachos que ya han hecho estudios en Colombia. Entonces todo el mundo se ordena y yo todavía sigo estudiando. Y todo el mundo piensa que mi carrera es de seminarista y no para sacerdote, porque ya llevo como 9 años estudiando. Entonces ha sido una carrera larga, pero al mismo tiempo que ha sido larga, ha sido muy enriquecedora, porque he tenido la oportunidad de compartir en diferentes comunidades y de crecer como lo que quiero ser, ¿verdad? Como sacerdote en esas comunidades que he servido, que ha sido en Jersey City y en Lodi. Yo estaba en Lodi también, duré 3-4 años en San Francisco de Sales. Por eso, si alguno me ha visto, la cara es familiar, por eso, porque yo estaba anteriormente allá. Y bueno, para ya no hacer la historia más larga, de pronto cuando uno regresa a nuestros países, y especialmente cuando uno vive de alguna manera solo, ya ahora sí la segunda o la tercera o la cuarta venida ya se hace más dura, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de regresar a Colombia y de regresar a sus países, y ya cuando regresan, ahora sí sienten que algo se queda allá, ¿verdad? Y todas esas cosas que nos pasan a nuestro diario caminar nos llevan a mirar qué son esas cosas a las que el Señor nos está llamando que renunciemos, ¿verdad? El Señor le dice a los 72, no vayan a llevar dinero, no vayan a llevar ni sandalias, no se preocupen por nada, ¿verdad? ¿Y por qué no se deberían de preocupar por nada? Porque iban a tener a nuestro Señor, porque iban a tener el Espíritu Santo con ellos en todo momento, ¿verdad? El Señor, hace más o menos en el Evangelio pasado, veíamos cómo el Señor llamaba a la gente. ¿Se acuerdan que el Señor llamó a un muchacho y el muchacho le dijo, oh, pero déjeme que voy a enterrar a mi papá? Y el Señor le dijo, no, deje que los muertos entierren sus muertos. Entonces miramos cómo el Señor, a través de esa preparación, primero nos llama, nos selecciona y trata de que por lo menos aprendamos un poco de Él, y luego nos envía a la misión, ¿verdad? Entonces, para que miremos cuál es nuevamente la pregunta, ¿cuál será nuestra vocación? ¿Será que el Señor me está llamando al servicio en la parroquia? De pronto aquellos hombres que son casados, ¿será que de pronto el Señor los quiere llamar a ser diáconos permanentes? ¿Sí me entienden? Hay que tener esa claridad, tener en nuestra mente a qué es lo que el Señor nos llama en nuestro diario vivir. Ya lo decía anteriormente, no es fácil, la misión no es fácil, porque hay muchas personas que buscan atacarnos, que buscan atacar de pronto nuestra fe, en nuestras flaquezas, se quieren gloriar de nuestras flaquezas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos por excelencia el Rey Celestial, en el cual todos nosotros
un día nos vamos a glorificar, ¿verdad? Bueno, y ahora, para concluir, quiero que pongamos en nuestros corazones esa idea de qué es nuestra vocación. Vamos a tener ese tiempo de silencio. De pronto, cuando esta noche que lleguemos a nuestra casa, vamos a tratar de tener un tiempo para nosotros solitos en nuestra casa, y vamos a decir: Señor, ¿qué será eso que hay en mi corazón? ¿Cuál será la forma en que tú me estás llamando a servirte? Y abre tu corazón al Señor, que en medio del silencio Él es el quien habla, ¿verdad? Cuando abrimos totalmente nuestro corazón hacia Él, Él es la persona que va a hablar, la persona que nos llena y la persona que llena nuestra mente para decirle, para decirnos: te estoy llamando a que hagas esto por mi iglesia, que te estoy llamando a que hagas esto por ti y por tus hermanos. Amén, y que sigan disfrutando en alabanza. Ojalá que ese aplauso no haya sido para el Señor, más duro. ¿Sigo? Pues escucharon el mensaje que hoy nos ha traído el diácono, que pues ese mensaje de verdad que hayamos recibido en nuestros corazones, pues ese mensaje que siempre lo llevemos, ¿no? Pues mientras, para hacer la oración final, voy a dar unos pequeños anuncios.